Buenos días, Latinoamérica. Buenos días, España. Es un gusto nuevamente estar con ustedes en este congreso, segundo Congreso Internacional de Derecho Constitucional Iberoamericano. Hoy iniciamos las tareas del tercer día de actividades. Hoy las finalizamos también y es para mí realmente un gusto, todo un honor, moderar la última conferencia magistral de este gran evento. Muchos dicen que la vida o las circunstancias, en mi concepción Dios, nos llevan a conocer a las personas que de pronto enriquecen nuestras vidas, nos aportan, nos alimentan, nos llenan. Es mi caso con Tika Fon, quien hoy nos hará el honor de acompañarnos como magistral. A Tika tuve el gusto de conocerla hace ya algunos años en un evento en Colombia y a partir, bueno, de ahí las actividades académicas, pero ahora las tareas de la cátedra Mahatma Gandhi de la Universidad Veracruzana nos ha vuelto a reunir y pues aquí nos tiene nuevamente. Tika realmente es una persona generosa, una persona pacifista, una persona que lo promueve intensamente y no solamente da, sino que se da por estas causas, por estos ideales. Le agradezco muchísimo su presencia y pues es mucho realmente lo que decir en el aspecto personal de nuestra conferencista magistral, pero me ceñiré ahora mismo a leer una breve, muy breve realmente, la modestia también es una de sus cualidades, de su síntesis curricular. Tika Fon Gregory es investigadora del Centro de la Paz, del Centro de Estudios por la Paz, directora del Instituto Català Internacional por la Paz del 2009 al 2018. Ha ocupado la Vicepresidencia de Justicia y Paz de Barcelona y la Vicepresidencia de Justicia y Paz España. Ha sido la presidenta de la Federación de ONG de Paz de Cataluña. Como miembro de investigadora de AIPAZ, Asociación Española de Investigación para la Paz, ha colaborado con el proyecto Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia y la Paz, entre AIPAZ y el Ayuntamiento de Madrid. En el marco de este proyecto, ha colaborado en diferentes grupos de trabajo y en la elaboración de informes, entre ellos, el documento final del foro Compromisos de Madrid. Ha participado en el proyecto de AIPAZ con el PNUD, definir un marco conceptual para apoyar el segundo Foro Mundial sobre Violencias Urbanas. Es miembro del grupo de trabajo Territorialización de la Agenda Local de Paz, formado por AIPAZ, la Federación Española de Municipios FEM y la red Mayors for Peace. En el marco de este grupo de trabajo, está participando en el proyecto Agenda de Paz y Convivencia en los Municipios, Diagnóstico y Plan de Acción, de AIPAZ con el Ayuntamiento de Granollers y de la Red Mundial de Alcaldes por la Paz 2019-2020. Es miembro del Comité Científico del Tercer Foro Mundial de Ciudades y Territorios de Paz. Tiene un sinfín de publicaciones, simplemente mencionaré las de 2020, entre las que encontramos Exportaciones Españolas de Material de Defensa 2005-2017, Armas, Negocio, Política y Opacidad, Exportaciones Españolas de Armamento, Oriente Medio y Asia, Mercados Lucrativos para las Armas Españolas, Análisis del Comercio de Armas 2018 y 2019, Europa versus Cultura de Paz, Proyecto de una Potencia Militar, Europa frente a Europa, Mapa de Crisis y Vías de Escape, y Utopía y Antropoceno, Críticas y Respuestas al Reto Nuclear. Esas son solamente sus publicaciones realizadas en el año pasado. Y bueno, pues como ya lo decía, es un honor, Tika, tenerte. Te queremos escuchar a ti. Te cedo el uso de la voz. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme, bueno, a vosotras, porque veo eminentemente aquí a mujeres. Simplemente decir que mi ámbito de trabajo, que es la paz, no es el derecho y por tanto es un ambiente, bueno, diríamos, es un club con el que no estoy excesivamente familiarizada, pero que al final tengo mis retos jurídicos que os quiero lanzar a los que trabajáis en este área. Voy a hacer como 3 bloques de intervención, uno sobre el concepto de paz, el otro sobre el concepto de no violencia y al final un poco, como diríamos, los retos en el ámbito jurídico que yo creo que tenemos con la no violencia, no tanto con la paz. Con el concepto de paz no quiero retroceder mucho. Algunas pinceladas, por ejemplo, en la antigua Grecia, la paz la llamábamos eirene, y la sociedad griega concebía la paz como un estado de tranquilidad, de serenidad, de ausencia de perturbaciones. De alguna manera es un concepto más místico, interior, pero también al mismo tiempo fueron construyendo el concepto de paz como ausencia de hostilidades, como ausencia de guerra entre ciudades, que era la forma política organizativa. Definitiva, encontraríamos las dos vertientes del concepto de paz. Por una parte, una especie de armonía interior y por otra parte, una especie de armonía social. Para los griegos, este concepto de paz e Irene se designaba a las relaciones entre griegos y quedaban excluidos de este concepto los no griegos o los bárbaros, quedaban fuera. En el cambio, en el mundo romano, la pax romana o estado de paz en general, únicamente hacía referencia a las regiones que eran interiores al imperio, ya que el imperio podía continuar luchando militarmente en las fronteras con otros pueblos y eso quedaba excluido del concepto de paz. El concepto de paz tenía un acento marcadamente jurídico, ya que implicaba el mantenimiento de la ley y el orden establecido por los romanos y por y para los ciudadanos romanos. La paz buscaba la ausencia de rebeliones violentas en el interior del imperio, no en las relaciones del imperio con los pueblos del exterior. El periodo de paz, es decir, ¿cuándo hay paz? ¿En qué periodo dura la paz? Se consideraba que finalizaba o la paz acababa cuando había rebeliones, disturbios o guerras civiles entre aspirantes al trono imperial. La paz romana se basaba en un sometimiento a los otros pueblos y en la imposición a través de la administración del sistema legal y cultural a las regiones fronterizas del imperio. Esta paz es lo que siempre se ha llamado la paz armada. Si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Más diríamos en la actualidad, si hablamos de la paz en concepción de Estado en general y dentro de las relaciones internacionales, la paz suelen ponerla como equivalente la seguridad. Es decir, hay paz si hay seguridad. Si no hay seguridad, no hay paz. Es el concepto que más están utilizando de equivalencia. No voy a entrar qué es seguridad, qué significa seguridad. Es que si no, esto ya se nos hacía excesivamente largo. Después, con la caída del muro de Berlín o la finalización de la Guerra Fría, se acuñó otro término a la paz, otro adjetivo a la paz, que fue la paz liberal o la paz, diríamos, del vencedor de la Guerra Fría. Tampoco no la voy a desarrollar, pero de alguna manera los que ganaron la Guerra Fría, que diríamos que fue Estados Unidos y Occidente, la paz liberal significaba que los vencedores podían imponer en el resto de los estados imperantes 3 elementos: el sistema político, la democracia; el sistema económico, el capitalismo; y el libre mercado. Estas eran las pautas que dijéramos, los vencedores imponen que estas son los elementos. Eso se le llamó la paz liberal y eminentemente tuvo su experimento en estados como Irak y Afganistán. Tampoco no entro en este concepto
Y es un concepto que empieza ya a dejarse de utilizar porque en la medida que Rusia y China han entrado más como actores a escala internacional, pues este tema de paz liberal ya no es tanto del vencedor porque estamos otra vez en un mundo más multilateral que no unilateral como en el que estábamos. Pero bueno, yo la visión de lo que quiero desarrollar aquí es el concepto que acuñó Galtung a mediados del siglo XX sobre el concepto de paz y la inclusión que le hicieron al concepto de paz al Instituto de Paz de Granada, que fue lo que llamaron la paz imperfecta. Prácticamente solo me limitaré un poco a entrar en el concepto desde estos dos focos de pensamiento. Pues eso, en el siglo XX, el sociólogo y matemático noruego Galtung habla del triángulo de la violencia y él se opone a lo que él llamó paz negativa, diciendo que la paz negativa está definida como ausencia de guerra, es decir, no hay guerra, tenemos paz. Y él antepone que no hay que hablar de paz negativa, sino de paz positiva. Y dice que lo contrario de la paz no es la guerra, sino que lo contrario de la paz será la violencia. Entonces partimos de una idea básica, pero poco conocida, y es que la paz no se va a contraponer a la guerra, sino a la violencia. Y una violencia que Galtung nos dirá que se va a expresar por diversas vías y de diversos tipos, y que Galtung las agrupó en tres categorías: la violencia directa, la violencia estructural y la violencia cultural. En la violencia directa, es la que contempla pues, cualquier agresión de carácter físico o psicológico. Ejemplos: asesinato, tortura, maltrato, mutilación, acoso, la guerra, etc. Violencias de carácter físico. Estas todo el mundo las tienes claras. La violencia estructural, y en este caso dice que es la que forma parte de la estructura social en la que vivimos y es la que nos impide cubrir necesidades de carácter básico. Por ejemplo, el desempleo, la malnutrición, la baja esperanza de vida, muerte prematura, falta de educación, falta de acceso a la sanidad, marginación, etc. Las violencias estructurales son aquellas que podríamos decir que matan por hambre, por falta de medicamento, por falta de acceso a medios para cubrir las necesidades básicas. Y para Galtung nos dirá que conseguir una paz positiva exige lograr una transformación de las estructuras sociales que son injustas mediante políticas que no solo cubran las necesidades básicas de todos los seres humanos, sino que los reformulen como derechos humanos y como libre ejercicio de las capacidades humanas. A menudo lo que podemos decir es que la violencia estructural la sociedad la percibe como una desgracia, no como una violencia. Si tú no tienes trabajo, mira, es que es una desgracia, ¿qué le vamos a hacer? Y en cambio Galtung está considerando que eso no es una desgracia, esto es una violencia estructural del sistema. Después tenemos la violencia cultural. Socialmente construimos y transmitimos valores que lo que hacen es normalizar, justificar y legitimar relaciones violentas entre personas y entre personas y la naturaleza. Este culto a la violencia ha penetrado tan profundo que no provoca ni rebelión ni indignación delante de los abusos. Estas violencias suelen anidar en el lenguaje, el arte, las religiones, la ciencia o el derecho, y se constituyen en símbolos a través de los medios de comunicación, canciones, el cine, las lecturas, videojuegos, etc. E inclusive se pueden articular en leyes, vías todas ellas que justifican marginación, exclusión y expulsiones de quienes son diferentes. Y esta es la raíz de los procedimientos de legitimación de las violencias estructurales y directas, llegando a crear mentalidades que justifican las desigualdades y también justifican el resto de violencias estructurales y que se alimentan de las violencias directas.
Para él nos diremos que la alternativa consiste en transformar la cultura de la violencia por culturas de hacer las paces. Fijaros que hablo en plural, culturas, no cultura como una sola. En este caso diríamos que la educación para convivir y la paz va a tener un papel fundamental preventivo, por lo que puede ser, en este caso, la cultura una subversión a las violencias mencionadas. Transformar las culturas generadoras de violencia es una labor fundamental en la educación para la paz. Una educación que tiene que inocular valores y capacidades que erosionen la legitimación y el recurso a la violencia y nos sirvan para la prevención y transformación pacífica de conflictos. Las culturas de paz se van a presentar como una alternativa a las violencias. Para Galtung, la paz positiva es más que esa ausencia de guerra. Es, por un lado, un orden social que estará constituido con justicia y, por otro lado, un proceso dinámico, no un estado al que hay que llegar. La paz no es algo que dices, mira, está allá y cuando llegue ya lo tengo. No, nos plantea que la paz será una idea dinámica, un concepto que es dinámico, que siempre está en construcción y que siempre será perfeccionable. Por tanto, la paz así entendida nos va a presuponer una ausencia de condiciones no deseadas, hambre, marginación, desigualdad, y la presencia de unas condiciones deseables, trabajo, vivienda, salud, etc. De esta manera también diríamos que entra la paz imperfecta que han desarrollado desde la Universidad de Granada, que diríamos la paz es un proceso gradual, permanente, que va haciendo la sociedad día a día y en el que poco a poco vamos instaurando esto que llamamos justicia. Un proceso de transformación social donde nuestro instrumento para medir si vamos por el buen camino o no es aquel en el que vemos que disminuyen las violencias y se incrementa el grado de justicia imperante. Por tanto, la paz es un camino, por tanto, no es algo hecho, algo a llegar, no es esa utopía que está allá y que cuando llegue ya lo tengo, sino que lo vamos a construir. Y además, este camino estará, de alguna manera lo transitamos buscando respuestas y llevando a cabo acciones transformadoras que pretenden superar el presente y anticiparse a un futuro. Debemos pensar en la paz no como algo perfecto, acabado, perpetuo, sino como un proceso que es imperfecto, inacabado y que siempre vamos a estar en transformación. Dicho esto, yo creo que entro en la idea o en la parte o concepto de no violencia. La no violencia es un método de acción sociopolítica, un método de transformación social, que se pueden utilizar actos de omisión, la gente puede rechazar hacer actos que hace formalmente o actos que le exige la ley, o pueden ser actos de comisión, actos que la gente no hace normalmente o que tiene prohibido por ley, o una combinación de ambos. Hay diversas maneras de entender y de practicar la no violencia, pero de alguna manera las se agrupan en dos bloques. Lo que llamaríamos la no violencia ética o también la no violencia holística, y autores relevantes de esta tendencia tendremos a Tolstoy, Gandhi, Martin Luther King o Lanza del Basto. Y la no violencia pragmática, donde tendremos autores también muy relevantes con Gene Sharp, Thoreau, Bertrand Russell o Andrés Bosserat. Y en esta segunda, la valoración se lleva a cabo en términos de eficacia. Y la holística y será eficacia y moral, las dos cosas. De esta manera, la no violencia holística o ética apuesta por superar los conflictos sin causar sufrimientos a las personas. Los que practican o quieren practicarla no tienen enemigos a los que vencer y derrotar, sino personas a las que convencer.
persigue conseguir una sociedad justa e igualitaria a través de métodos pacíficos. Es un instrumento de cambio para la sociedad civil, no un instrumento para las élites, poderes fácticos o políticos. Y es a la vez un método de participación social para profundizar y ampliar la democracia. De esta manera simple podemos decir que la no violencia intenta apelar a las conciencias y a la racionalidad del adversario. Busca cambiar percepciones y actitudes en un conflicto y nos presenta una visión positiva del adversario al cual quiere tratar con dignidad. El objetivo en este caso no es una victoria, sino la búsqueda de una solución que responda a las necesidades de las dos partes. La no violencia ética no lucha contra personas, sino contra injusticia y contra estructuras injustas. La no violencia pragmática se plantea como un método de lucha o acción sociopolítica colectiva que busca cambios sociales sin el uso de la violencia. Tanto en uno caso como el otro, los dos coinciden en el rechazo al uso de la violencia física para combatir una injusticia. Así entendida, la no violencia presenta todo un conjunto de técnicas: boicots, huelgas, desobediencia, la no cooperación. Gene Sharp ha llegado a identificar 198 acciones diferentes de carácter no violento, que si son aplicadas con disciplina por un grupo pueden ser instrumento para conseguir determinados fines. Y ahora voy a hacer dos citas de Gene Sharp en los que nos diría, esto es textual, en todos los casos, los activistas no violentos se enfrentan al conflicto haciendo o rehusando hacer ciertas cosas sin usar la violencia física. Como técnica de acción no violenta, no es pasiva, no es inacción, es acción no violenta. Y otro párrafo también de Gene Sharp que diría, cuando la gente se niega a cooperar, cuando desobedece y mantiene una actitud retadora y desafiante, le está negando a su adversario el apoyo y la cooperación básica que cualquier gobierno o sistema jerárquico requiere. Si lo hace suficiente gente y por un tiempo suficientemente largo, este gobierno o sistema jerárquico perderá el poder. Y esta es la premisa básica de la acción no violenta. Desde esta concepción, diríamos, el adversario sí que tiene que ser derrotado, dado que no se le presupone una calidad moral para poder llegar a un entendimiento o lograr una solución en la que ambas partes queden satisfechas. Desde esta concepción, la no violencia pragmática no aspira a transformar la percepción y la actitud de un conflicto, sino a reequilibrar poderes y a forzar los cambios sociales mediante la presión de la sociedad civil. De esta manera, el centro de atención son las técnicas de acción y el análisis funcional. Desde una perspectiva ética, considerar la no violencia como una serie de acciones que son útiles no es suficiente. Restringir la no violencia a la dimensión de la utilidad o eficacia puede también comportar a que sea instrumentalizada por razones puramente estratégicas. Y de aquí se nos van a poner ejemplos como incluso los nazis llegaron a tener algunas actuaciones de carácter no violentos y acciones sin el uso de la violencia. O, por ejemplo, los movimientos a favor del aborto utilizan también este tipo de técnicas. Cuando hablamos de técnicas, la ética, la moralidad o la ideología puede llegar a quedar fuera de este ámbito. Y también diríamos que la manera en que la no violencia puede o no ser instrumentalizada, nos dicen, es incorporando un componente ético que incluya y oriente las acciones en la dirección a conseguir cuotas de justicia social y disminuir cualquier tipo de violencia directa, estructural y cultural. De alguna manera, es que ya veo que me estoy ya casi acercando al tiempo, la lucha no violenta no es una novedad histórica. Acciones no violentas han ocurrido a lo largo de muchos siglos.
aunque a menudo tanto los trabajos y las investigaciones históricas frecuentemente les otorgan muy poco reconocimiento a esta clase de trabajos. Las luchas no violentas han sido utilizadas por muchas culturas y en periodos históricos diversos y en condiciones políticas muy diferentes. Han tenido lugar acciones no violentas tanto en países del oeste como del este, en países industrializados como no industrializados. Han sido practicadas en el marco de democracias constitucionales y contra imperios, ocupaciones extranjeras o dictaduras. La lucha no violenta ha sido realizada en nombre de una infinidad de causas y grupos, incluso con objetivos que personas a veces pueden llegar a rechazar. Algunas veces su uso ha ido mezclado con violencias que han sido limitadas, y que en algunas ocasiones ha habido violencias de carácter mínimo. Pero ya diríamos que tanto a lo largo del siglo XX, las técnicas de acción no violenta han sido utilizadas con frecuencia en rebeliones anticoloniales, en conflictos internacionales, en conflictos económicos y políticos, en conflictos religiosos, en resistencia contra la esclavitud. A través de esta técnica se ha pretendido garantizar derechos de trabajadores a organizarse, los derechos de las mujeres, el sufragio universal de los hombres y de las mujeres. Este tipo de luchas han sido utilizadas para conseguir la independencia nacional, generar beneficios económicos, resistir un genocidio, erosionar dictaduras, ganar derechos civiles, poner fin a una segregación, resistir ocupaciones extranjeras o golpes de Estado. De hecho, la práctica de este tipo de lucha no está basada en convicciones como poner la otra mejilla, eso lo dirá Gene Sharp, que fue muy crítico con Luther King o con Gandhi, que los dos vienen de una tradición religiosa y de poner la otra mejilla, con una interpretación muy interesante de qué significa esto de poner la otra mejilla. Gene Sharp nos dirá que este tipo de lucha no está basado en la convicción de poner la otra mejilla o de amar a nuestros enemigos. En cambio, nos dirá que la práctica extensa de esta técnica está basada en la capacidad innegable del ser humano de ser testarudo y de hacer lo que quiere, o de negarse a hacer lo que se le ordena, cualquiera que sean sus convicciones sobre el uso o no de la violencia. Gene nos dirá que la testarudez masiva puede producir consecuencias políticas relevantes. Con eso ya entro en el tercer aspecto, que serían ámbitos de debate que yo creo que en el ámbito jurídico pueden darse. Y para mí en el ámbito jurídico una reflexión esencial sería cómo el ámbito jurídico entiende qué es violencia. Y no solamente cómo están recogidas en el Código Penal, yo creo que incluso a veces es necesario ver o no sentencias que pueden ser contradictorias o comparativas entre países. Yo estoy ahora en el ámbito de democracias constitucionales. Dejemos ya las dictaduras, estamos aquí en nuestros contextos. Tanto nuestro sistema jurídico, ¿qué entiende por violencia? Y si penaliza o no, o en qué términos, las acciones no violentas. ¿Cómo reconoce el ordenamiento jurídico, incluida la Constitución, la no cooperación o la desobediencia civil? ¿Cómo están recogidas? ¿Qué interpretación les está dando? De alguna manera, yo creo que la desobediencia civil como derecho, según Rawls, la desobediencia civil sería un acto público, no violento, consciente y político, contrario a la ley, cometido con el propósito de ocasionar un cambio de ley o en los programas de gobierno. Y ahora desgloso un poquito. Un acto público. ¿Por qué? Porque nunca puede ser un acto clandestino, ni esconderse entre la ley. Tiene que hacerse lo que diríamos a cara descubierta. Por si no se hace de esa manera, pierde la ejemplaridad del acto de desobedecer.
Un acto no violento, porque si se emplea la violencia, pierde la fuerza moral. Un acto consciente debe ejercerse en conciencia, con plenas facultades y por tanto hay que aceptar las consecuencias del acto, la responsabilidad que asumes desobedeciendo. Y político, porque pretende cambiar una ley, un programa político o un acto de gobierno. Y ha de ser contrario a la ley, porque esa es la finalidad, producir cambios de carácter legislativo. Y a veces creo que aquí la cuestión es que si viéramos o habláramos de acciones no violentas muy concretas, yo creo que aquí el gran debate siempre está en el filo de esa acción, hasta qué punto es violencia y hasta qué punto no es violenta. Aquí es donde se generan los debates. Por ejemplo, acciones como Scratch. Un Scratch, en teoría, es una acción no violenta. ¿Que lo consideraremos como no violento? ¿Cuándo puede ser considerado como un acto violento? Por ejemplo, unos piquetes de huelga. Esta es ya muy histórica, ¿no? Trabajadores delante de una fábrica que hacen un piquete para no dejar acceder al resto de los trabajadores que entren y que incluso queman neumáticos a la entrada para que los camiones, el transporte no llegue hasta la empresa. Esto en teoría es un acto no violento. ¿Cómo estamos considerándolo? Si es un acto violento o no. Los cortes de carretera. Yo creo que uno que es muy delicado y en el que no hay unanimidad. Rodear el Parlamento. Cuando las personas, en masa, miles de personas, rodean el Parlamento, ¿se considera una acción violenta o no, o es no violenta? Y en este caso, incluso podríamos decir no solamente rodearlo e impedir una sesión parlamentaria. ¿Se sigue considerando como no violento este tipo de actuación política o no? Y estos son, yo creo que los márgenes donde se pueden abordar estas acciones no violentas, no solamente en término conceptual. Yo creo que el gran reto también es ver cómo hay sentencias en los tribunales que pueden o no estar recogiendo. Por ejemplo, rodear al Parlamento, pues hay en muchos espacios, bueno, hay países que está penalizado y que por tanto puede contraer o multas o penalizado. Pero en cambio, si no has hecho daño físico, ¿cómo el régimen jurídico aborda toda esta serie de acciones de carácter no violento? Y yo solamente hago un mención ya recordando una cosa de las que he dicho antes, aunque no sea de índole jurídica. Todas las acciones no violentas, la gente se tiene que preparar para, aunque proteste por una ley que es injusta, someterse a la ley aunque considere que es injusta. Yo veo que nuestra cultura siempre es la de negarlo todo. Nadie ha incumplido nada, nadie ha hecho nada, no ha hecho nada. Y los políticos tampoco y las personas tampoco. Yo creo que una de las condiciones que tiene tanto la desobediencia como la no cooperación, que es la de asumir la responsabilidad, porque tu objetivo es poner en jaque esa ley, demostrar o poner de manifiesto que moralmente es injusto lo que se te hace a ti. Pero si tú sales a la luz pública diciendo yo no he hecho nada, esto no puede ser, ellos son muy malos, yo soy muy buenos, pues estás tirando por tierra la carga moral que tiene la acción. Estos son elementos, bueno, ya sé que ahí me voy un poco, pero es que con estos temas, cuando hacemos debates con la sociedad civil, no hay quien esté dispuesto a asumir la responsabilidad de lo que eso conlleva, desobedecer, no cooperar, etc. Bueno, con eso acabo, me he pasado 3 o 4 minutillos de la media hora que me habéis dicho y si quieres pues comentamos. Como os digo, yo no soy jurista, no pertenezco a este ámbito, pero mi impresión desde alguien que está fuera y sin haber analizado el régimen jurídico, yo creo que sí que se están sentando las bases
de que cuando hay acciones de carácter no violento hacia el poder político, son más punibles que cuando estas acciones se hacen que en la esfera económica. En la esfera económica, estas acciones hacia el mundo empresarial o de la economía no están tan penalizadas que cuando se llevan a cabo acciones hacia, diríamos, el ámbito político. Pero bueno, eso lo tenéis que decir vosotros, si lo que yo digo es cierto o es una percepción errónea o no. Muchas gracias. Muchas gracias, Tika. Realmente varias reflexiones que nos dejas ahí a los abogados para retomarlas, discutirlas y pues sobre todo estas cuestiones subjetivas como pueden ser en algún momento la carga moral por algunas respaldos u omisiones que se puedan hacer, pues quedan ahí en el tapete de la discusión. No sé, algunos minutitos más